El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Héctor Maqueo y le saludo en una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Esta es una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este espacio es un espacio dedicado a la promoción de la cultura política y democrática y le doy las gracias por acompañarnos a través de los medios universitarios, en radio, en la frecuencia 89.5 FM, en el canal 24.1 en televisión abierta y también en el canal de YouTube de TV UAC. Gracias por seguirnos una vez más. El día de hoy vamos a tocar un tema muy actual que tiene que ver con la democracia, con IA, de inteligencia artificial, y la violencia digital. Y para ello me van a acompañar en el estudio, ya están aquí en TV UAC, estamos transmitiendo en vivo desde el Foro de Televisión de la Universidad, la maestra Marta Paula Carvajal Zamudio. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y preside la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información. Y también nos dará mucho gusto recibir ya en unos instantes en este estudio a la maestra Amélie Giselle Navarro Lepe. Ella es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Así que le invito a que se quede con nosotros, pero antes que conozcamos más de la actividad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la cápsula IEQ Comunica. Vamos a la cápsula. ¿Qué tal? Acompáñame a conocer las actividades del IEQ. La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional presentó el dictamen general con los resultados de la evaluación del desempeño del personal que integra el servicio. Después, en otra sesión de la comisión, fue presentado el informe de seguimiento del mismo dictamen. Consejerías del Consejo General, titulares de los órganos operativos, así como integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEQ, participaron en la conferencia vivencial Equipos sanos y altamente efectivos. El objetivo fue fortalecer las competencias de liderazgo del personal mediante el desarrollo de la inteligencia emocional a fin de potenciar el desempeño, la cohesión y la motivación de equipos altamente efectivos. Te invitamos a conocer los contenidos de la revista Expresiones en nuestras redes sociales y en IEQ.mx. Recuerda acercarte a tu IEQ y nos vemos en la próxima. Hasta aquí las actividades más recientes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Les recuerdo que puede conocer más de esta información institucional en la página www.ieq.mx, también en las redes sociales, y también ahí nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias para este programa. Sin más, vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, me da mucho gusto recibir en el estudio, ya decía al inicio, a la maestra Marta Paula Carvajal Zamudio. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Consejera, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes otro día. Siempre me da muchísima alegría venir a este foro de la UAC, a quien agradezco siempre el espacio que nos permite llegar como instituto para dar difusión de lo que hacemos desde dentro del instituto, y además soy muy contenta porque también tenemos una invitada muy especial, magistrada Giselle Navarro. Bienvenida. Así es, hoy le damos la bienvenida a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. ¿Cómo estás, magistrada? Muchas gracias, muy feliz, muy contenta de estar aquí, agradecida con la Universidad Autónoma de Querétaro, con el Instituto Electoral, con la consejera, por supuesto contigo, y muy contenta de compartir este espacio de reflexión, de democracia. Así es, la idea es que podamos compartir alguna información de interés para la gente que nos sigue y también de un evento relevante que se va a llevar a cabo el día de hoy. Por ello iniciaría, consejera, si nos puedes comentar, bueno, la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información que tú presides en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues ha ideado y convocado a un ciclo de conferencias itinerantes denominado Democracia con IA, de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante para el instituto hacer este tipo de actividades y cuál es el objetivo? Bueno, para nosotros como instituto y desde la comisión es fundamental
dar visibilidad a este nuevo entorno, ¿no? En esta era digital en la que sabemos que cada día las tecnologías en nuestra vida diaria son de un uso súper en auge, ¿no? Que ven auge. Entonces, para nosotros es muy importante dar difusión, poner sobre la mesa qué es lo que pasa con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y específicamente con la inteligencia artificial. Así que creamos este ciclo de conferencias, ¿no? Que se llama Democracia con IA, y la visión es acercarnos a distintas universidades, a distintos foros, para generar este diálogo, ¿no? Un diálogo interdisciplinario en el que las autoridades electorales, las universidades, desde el ámbito académico, podamos poner sobre la mesa los distintos retos a los que nos enfrentamos en la actualidad y también las nuevas oportunidades, ¿no? El nuevo abanico de oportunidades que representa el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, para nuestra democracia, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Y también, ¿cuáles son las nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en temas de participación ciudadana, o sea, representa un nuevo abanico de oportunidades que para nosotros es muy importante explorar. Ahora, esto no solo va dirigido a la comunidad estudiantil, sino al público en general, ¿no? Y la ciudadanía. Sí, efectivamente. Por ejemplo, la conferencia que tendremos hoy se transmitirá también en vivo, ¿no? En nuestras redes sociales. Así que si bien lo hacemos de manera presencial en alguna universidad, pues es fundamental llegar a otros espacios, ¿no? Magistrada, y bueno, te tocará ya en unos momentos más, hoy en punto de las 2:30 de la tarde en la Universidad Politécnica de Querétaro, inaugurar este ciclo con una conferencia. Platícanos de qué se trata la conferencia, cuál va a ser el tema que vas a abordar, y antes de ello también la relevancia que ya decía la consejera y la actualidad de este tema, ¿no? De la democracia con IA. Claro, todo un honor que me hayan invitado y tomado en cuenta para empezar este ciclo de conferencias con un tema súper importante y muy actual. El tema que voy a impartir es violencia digital con enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué violencia digital? En este auge de la tecnología, en la era de la inteligencia artificial, de lo que se trata no es de frenar la tecnología, sino utilizarla en favor del fortalecimiento de la democracia, como lo comentaba ya la consejera. Pero no podemos dejar de lado la realidad, y la realidad es que estos avances tecnológicos que han impactado mucho en los derechos político-electorales, por una parte han sido beneficiosos, porque a las personas, sobre todo a las mujeres también, da la oportunidad de poder visibilizar aún más el trabajo que se está haciendo, difundir las ideas, comunicar proyectos y aportar también a la democracia. Pero no podemos perder de vista que el lado negativo ha influido, por ejemplo, en generar violencia, y esta violencia ya tiene una denominación específica, que es violencia digital. ¿Qué es la violencia digital en el contexto de la democracia o de los derechos político-electorales? Pues una forma de violencia real, porque no se queda en el ámbito digital, sino que llega a afectar derechos, sean hombres o sean mujeres, pero claro que sabemos que también incide mayormente en las mujeres esta violencia digital, y que afecta derechos político-electorales. Por ejemplo, su derecho a ser votada en el ejercicio de un cargo puede presentar obstáculos, pero también otros derechos humanos estrechamente relacionados, como su derecho a la imagen, su derecho a la libertad de expresión. Y entonces de eso va a tratar este tema, de visibilizar que existe una violencia que se llama violencia digital, y que lo que puede generar esta causa, que es lo digital, también puede ser el mecanismo para contrarrestarlo, para frenar estos tipos de violencia y fortalecer la democracia. Entonces ese será el tema. Muy bien, hay un ánimo, digamos, no solamente en México, sino en el mundo, diríamos, de regular las redes sociales, de regular estas plataformas. Entonces la idea sería regular, o autorregular. Se trata primero de crear conciencia también desde la sociedad civil, y la responsabilidad que toca a las instituciones cuando nos enfrentamos a denuncias, por ejemplo, porque hay que decirlo, este tipo de violencia, por ejemplo, la violencia digital en el ámbito electoral, tiene un mecanismo a seguir para buscar proteger, reivindicar derechos y también sancionar cuando es necesario. Entonces, claro, la tecnología, la inteligencia artificial debe ser
ser regulada responsablemente, debe haber una regulación que ayude a fortalecer derechos en vez de debilitarlos. Bien, en pantalla estamos viendo la información del evento del día de hoy. Habrá una firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Universidad Politécnica de Querétaro, y desde luego la conferencia de la que estamos hablando a las 2:30 de la tarde. Es bienvenido, bienvenida, y la puede seguir también a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en YouTube y en Facebook. Ahí está la información. Consejera, el ciclo de Democracia con IA pues subraya la transformación tecnológica que estamos comentando y su impacto en el funcionamiento de la democracia. ¿Cómo es ese impacto? ¿Cómo ha sido ese impacto? ¿Y qué vislumbras, ¿no? para los siguientes procesos? Yo creo que justamente estamos en un punto en el que estamos como viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías están avanzando a un ritmo agigantado, ¿no? Entonces justamente nos vamos a enfrentar, digamos, a nuevos procesos electorales en los que podamos ir viendo qué va pasando, ¿no? Sin embargo, para nosotros como instituciones es muy importante prevenir, ¿no? Y justamente a través de estos ciclos de conferencias vamos generando esta conciencia de usar las tecnologías de una manera responsable, de una manera ética, con respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque la democracia sabemos que no se agota con la emisión del voto, ¿no? Cada jornada electoral, sino que implica mucho más allá. Y en esta protección de derechos humanos, pues por supuesto que tenemos que ser muy responsables las instituciones en el sentido de visualizar cuáles son los impactos que pueden tener las tecnologías. Específicamente, por ejemplo, en el caso del Instituto Electoral, de los derechos político-electorales, ¿no? Y cómo impacta a una serie de derechos a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, acceso a la información, que sabemos que es un derecho instrumental para ejercer otros derechos político-electorales. ¿Qué pasa cuando las tecnologías tienen un impacto en el acceso a la información, en la protección de datos, ¿no? También tenemos que verificar, por ejemplo, que no generen discriminación, no violencia, ¿no? Entonces, es verlo de una manera amplia, ¿no? Panorámica. Ahora, magistrada, ¿qué pasa cuando, bueno, todo es educación digital, formación de ciudadanía, que es muy importante, pero qué pasa cuando ya se violentó o se presume pues sí, que se violentó algún derecho? ¿Cuáles son las vías? ¿Qué puede hacer una persona para denunciarlo? La afectación ya de un derecho. ¿Cómo proteger sus derechos? Claro. En el ámbito electoral, como te decía, sí hay un mecanismo. Hay un mecanismo que es un mecanismo biinstancial. En el caso de Michoacán, que es donde vengo y que tengo entendido que en Querétaro, consejera, es igual, es el Instituto Electoral, primero, donde se puede presentar una queja o denuncia cuando una persona vea afectado algún derecho político electoral. Precisamente hablando de esta área, puede ser violencia vía digital. Hay muchos tipos de violencia, pero al enfocarnos en las tecnologías se puede generar una afectación a derechos político-electorales por violencia digital. ¿Está tipificado así como violencia digital? Pues no tipificado como tal, pero sí interpretado, sí tiene un nombre, hay precedentes, hay ya un camino recorrido, entonces sí, es un tipo identificado de violencia, precisamente por el auge que ha generado, ya tiene un nombre como tal, violencia digital. Entonces se presenta una queja o denuncia en los institutos electorales, quienes son los encargados de investigar, de recabar las pruebas, de dar seguimiento, de llevar a una audiencia en la que se le llame a los posibles responsables. Y después este procedimiento se traslada a los tribunales electorales, que son quienes hacen la valoración de todo el expediente que está sustanciado, o sea, todas esas documentaciones que se integran, las pruebas, los hechos, y también al hablar de violencia, pues hay ciertas valoraciones especiales. Son casos que se toman con la relevancia que ameritan. Se analizan las pruebas y se llega a una determinación en la que se busca reivindicar los derechos y también, en su caso, sancionar a los responsables. Son procedimientos sancionadores, institutos electorales, y lo resuelve el Tribunal Electoral. Esa sería una de las instancias. Hablamos del Tribunal Electoral local en una primera instancia, pero después podría tener otra instancia, ¿no? Pues
Sí, o sea, este sería el procedimiento. Ya la siguiente instancia es cuestión como de la cadena impugnativa que pudiera generar, pero el procedimiento se acaba en esas dos instancias. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro es de la misma manera, ¿verdad, consejera? Puede acudirse al instituto a presentar alguna denuncia. Se acude ante el instituto. El instituto en su caso puede, por ejemplo, dictar medidas cautelares que son muy importantes, sobre todo en estos casos de violencia digital, ¿no? Porque sabemos que mientras estas publicaciones estén ahí como vigentes, puede afectarse, ¿no?, a las posibles víctimas. Entonces es fundamental el dictado de medidas cautelares y después de que se realizan todas las investigaciones, todas las diligencias, pues se envía el expediente al Tribunal Electoral local, ¿no? Okay. Magistrada, hablabas de un incremento de las denuncias. ¿Qué tanto ha aumentado y cuáles son algunas de las sentencias, digamos, relevantes que me pudieras ubicar en este tema? El tema de violencia digital ha tenido mucho auge. De hecho, fue la temática de la ONU en el pasado noviembre en el tema de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha incentivado, porque ha habido muchos casos y por las particularidades que reviste el tipo de violencia digital. Puede ser desde el anonimato. A veces es muy difícil identificar o encontrar al responsable como tal. Entonces sí tiene sus particularidades este tipo de violencias. Sí han aumentado. En el caso de Michoacán te puedo hablar de diversos procedimientos que han existido. Por ejemplo, nosotros ya tuvimos un proceso electoral extraordinario de las personas juzgadoras del Poder Judicial y se presentaron este tipo de procedimientos porque sufrían de violencia digital. ¿Qué es esto? Videos o contenido que se subía a redes sociales en donde se utilizaba su imagen. Eso es violencia digital. También comentarte que en el caso de Michoacán ya hubo una anulación de una elección por violencia digital contra una candidata. O sea que las consecuencias pueden llegar hasta anular una elección. Ahora esta violencia se puede dar igual hacia hombres o hacia mujeres, aunque se da más en mujeres. En el caso de violencia política por razón de género y enfocarla a lo digital, está regulado para mujeres. Este procedimiento especial. Pero, pues claro que no es una conducta ajena o exenta o únicamente para mujeres. Debo decirte que en Michoacán, en el caso de Michoacán, hay otro tipo de procedimiento que es violencia política, no de género. Y entonces podría tener ahí lugar para un hombre. Ahora, ¿cómo está preparando en este caso, bueno, el órgano administrativo electoral, que es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y el Tribunal Electoral de Michoacán para lo que viene? Ya este año iniciará el proceso electoral, 2026-2027, para prevenir estos temas. Bueno, pues de distintas vertientes, ¿no? Primero, creo que tiene que ser la prevención, justamente con una ciudadanía informada, con una ciudadanía que pueda identificar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, inclusive, ¿no?, en el uso de las tecnologías? ¿Cómo puedo yo protegerme de una manera informada cuando uso las tecnologías? Y además siempre la capacitación permanente del tribunal, ¿no?, porque es fundamental que como servidores públicos, podamos tomar todos estos casos, por ejemplo, en el caso de las denuncias, ya que se presentan, ¿no? Cuando hay una denuncia, pues con toda la diligencia, con toda la debida protección, ¿no?, y tomando en cuenta pues todo el marco normativo que es el resultado de estas luchas de las mujeres, ¿no? Al final, justamente hoy es un día naranja, ¿no?, el día de la no violencia, y entonces al final ya contamos con un marco normativo que nos permite avanzar. Falta, sí, definitivamente, ¿no?, nos encontramos en camino, pero es importante que sigamos trabajando todos de manera conjunta, instituciones, asociaciones de la sociedad civil, para poder generar un entorno digno y libre para las mujeres y para toda la ciudadanía. Y reducir la brecha digital, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? La brecha digital a la que aún se enfrentan específicamente las mujeres, tenemos todavía pues estas diferencias estructurales, ¿no? Y estas diferencias estructurales que tenemos en nuestra realidad, ¿no?, en lo que tenemos como de manera tangible, palpable, pues se trasladan, ¿no?, justamente a los entornos digitales y generan estas brechas digitales, ¿no?, estas desigualdades que se presentan específicamente en el uso de las tecnologías, ¿no?, en el acceso a las tecnologías.
y cuidar también algunos otros principios, ¿no?, que comentabas al inicio, como son justamente la privacidad, la protección de datos. Sí, efectivamente, el uso de las tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, si bien no tenemos una regulación específica sobre la IA en este momento, sí tenemos ya una serie de directrices, ¿no?, de principios. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral el año pasado, en 2025, sacó los primeros lineamientos, ¿no?, para el uso ético de la inteligencia artificial en su interior. Y estos lineamientos, a manera ejemplificativa, nos dan una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, la supervisión humana significativa. Toda la inteligencia artificial, todas las tecnologías requieren al final que en la toma de decisiones sea el ser humano, ¿no? Que no sea la tecnología la que pueda decidir por sí misma. Magistrada, ¿qué están haciendo en el Tribunal Electoral de Michoacán? ¿Cómo ves de cara al siguiente proceso? Primero, capacitarnos, también promover. Como lo decía la consejera, estamos en una acción preventiva. No queremos llegar a sancionar, podemos trabajar desde ahora en la prevención. ¿Y esta prevención cómo se hace? Empezando con una campaña de difusión de los derechos político-electorales, una campaña de concientización a la sociedad civil, a las autoridades, a los actores políticos, en el tema de garantía y protección de derechos y de reiterar que la democracia es más que un régimen político, es una forma de vida. Y en esto tenemos todos que proteger y garantizar los derechos humanos. Bien, ¿algo más que deseen agregar? Pues invitar, ¿no? Invitar a toda la ciudadanía, a todo el público en general, para que nos acompañen en este ciclo de democracia con IA, y específicamente hoy tenemos la primera conferencia con la que arrancamos, la conferencia magistral que generosamente nos brinda la magistrada presidenta sobre violencia digital, y está disponible, va a transmitirse en vivo en nuestras redes sociales hoy a las 2:30 en la Universidad Politécnica de Querétaro. ¿Y a lo largo del año se estarán llevando a cabo otras conferencias? Sí, efectivamente. ¿En otras instituciones educativas? Sí, como es un ciclo itinerante, tenemos la visión de llegar a distintas universidades, a distintos públicos, así que estaremos informando. Ok. Magistrada, ¿algo más que desees agregar? Reiterar mi gratitud por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en su estado con estas instituciones y reconocer la labor de difusión de esta cultura democrática y de la legalidad en favor de los derechos humanos. Al contrario, nosotros muy, muy agradecidos. Hasta aquí la entrevista y vamos con más. Entrevista. Bien, reiterar la invitación, de verdad, no se la pierda el día de hoy, la conferencia del primer ciclo, del ciclo de conferencias Democracia con IA, la primera conferencia hoy en punto de las 2:30 de la tarde, a través de las redes sociales del Instituto, en YouTube como IEQ Comunica, en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el tema violencia digital con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en punto de las 2:30, o también puede acudir, es entrada libre en el auditorio de la Universidad Politécnica de Querétaro, ahí le esperamos, y bueno, también que nos hagan saber sus comentarios sobre este programa, sobre las actividades del instituto, en las redes sociales, nos encuentra en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, etcétera. Ahí están en pantalla las cuentas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es importante que conozca la información, como decíamos en el programa. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos, no podemos protegerlos. Así que es importante enterarse, no solamente durante los procesos electorales, sino de manera permanente. El instituto está ahí a la orden para escucharle, y también que nos den sugerencias sobre temas, invitados, invitadas para este programa. Mi nombre es Héctor Maqueo, le quiero agradecer el favor de su atención y le invito a que nos siga en 15 días en punto de las 10 de la mañana a través de los medios universitarios, y que nos siga en la transmisión que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresión para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.